¿Cómo están? ¿Con frío? Hoy es un día gris, hoy es un día grisecito, aunque en la mañana hizo solecito y prometía muy bien, ahora vemos que hay nubecitas y bueno, este tiempo de invierno, y aunque no tenemos estaciones, se puede ver un poquito más, ¿no? Bien, quiero invitarlos a que vayamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 13 hasta el 20. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Y gracias por quienes van encontrando esta porción de la palabra y se va poniendo en pie para leerla. ¿Por qué nos ponemos en pie? ¿Por qué nos ponemos en pie? Por reverencia, muy bien. Cuando llega alguien importante, normalmente nos ponemos en pie para saludarle. Y pues el Señor es mucho más importante y su palabra mucho más eterna y perfecta. Entonces, demostramos reverencia al leerla. Acompáñenme y oremos. Capítulo 6 de Hebreos, versículos 13 al 20. Y si usted ve a alguien que no tiene Biblia, que no alcanza a ver la letra de su Biblia, acompáñele por lo menos ahí, hágase al ladito para que no se sienta tan solo o tan sola. Dice la palabra del Señor: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno más grande, por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como una confirmación es el fin de toda discusión. Yo creo que mi esposa va a competir hoy conmigo. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que todos, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, somos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias porque es palabra que salta para vida eterna. Gracias porque es palabra que alumbra nuestro entendimiento y que nos quita todo velo, que nos quita el temor, que trae esperanza y ánimo. Gracias por tu palabra, porque allí podemos escuchar tu voz, Padre Celestial. Gracias porque has elegido la Biblia, tu palabra, para comunicarte con nosotros y hablarnos directa y claramente. Gracias porque eres tú a quien se muestra en la Escritura. Y gracias porque tú, Padre soberano, nos muestras a Cristo Jesús y nos permites ser encaminados por ti a Cristo Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Permítenos afianzar tu palabra en nuestro corazón. Y al salir de aquí, Señor, añade gracia en los frutos que tu palabra han de dar en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en esta ciudad, Señor. Nos ponemos en tus manos. Señor,
toma el control de mi vida. Toma el control de mi pensamiento. Toma el control de mis palabras, Señor, y habla tú a través de mí. No me permitas, Señor, aludir a mi conocimiento. Más bien sé tú, Señor, mostrándote y hablando a cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Esta predicación de la palabra del Señor en esta porción de Hebreos la he titulado Esperanza Segura. Y hay 3 efectos de la esperanza segura que en mi deseo es que usted me acompañe a explorarlos y a descubrirlos en esta porción de la palabra del Señor. El primero de ellos está en los versículos 13 al 16 y allí podremos ver cómo el Señor forma paciencia. Ese primer aspecto, ese primer efecto de la esperanza segura es que forma paciencia. El segundo es que da ánimo y lo encontraremos versículos 17 y 18. Y el tercero estará en los versículos 19 al 20 y allí encontraremos el efecto de que nos da seguridad. ¿Está bien? Quisiera introducir con una pregunta. Y esta pregunta es para que usted tome un par de segundos, la piense primero bien y ahí sí la comparta a la persona que está a su lado. Pero piense muy bien lo que va a decir. La pregunta es, ¿qué te hace sentir seguro? ¿Qué te hace sentir seguro? Y probablemente algunos de ustedes van a decir, no, la presencia del Señor y demás, pero vaya un poquito más a la calle del día a día. Vaya un poquito más a su relación familiar, a su interacción en el hogar y piense por un momento, ¿qué es lo que me brinda? ¿Qué es lo que me da, me hace sentir a mí seguro en la cotidianidad? ¿Está bien? Piénselo. Piénselo. Piénselo muy bien. Y cuando ya lo haya pensado, entonces, por favor, compártalo a la persona que está a su lado. Qué bueno que se genere diálogo frente a esta pregunta, ¿no? Una pregunta que puede sonar muy común y ordinaria, pero que quizás tiene más de profundidad que lo que nosotros mismos podríamos aún compartir, porque se refugia muy dentro de nosotros, aquello que nos da seguridad. Algo que quizás han experimentado muchas personas. Y quizás usted piensa, cuando yo llego a mi casa me siento tan seguro que me quito todo.
zapatos, pantalón, camisa, y allá está tranquilo, seguro. Y quizás esto era lo que pasaba y lo que vulneró la confianza en Gaza y también en Israel. Entornos ya no seguros. El orden público en nuestra amada Colombia. Pensamos a veces que nuestra ciudad o nuestro país nos ofrece la seguridad que necesitamos. Pero realmente esos diálogos que no sé en qué van a terminar de paz, que no concluyen, que no pasa nada, pero que en muchas ocasiones hay una grande esperanza en esos diálogos de cese de fuego, pero nos dejan con desplazados, víctimas y revictimizados. Quizás pensamos que nuestra seguridad está en el trabajo, en la economía boyante que podríamos tener, en las propiedades. Es que ahorita lo más seguro es comprar casa, tener finca raíz. Eso es lo más seguro. No sé. Quizás nuestros ahorros nos pueden dar cierta tranquilidad. Nos puede dar cierta seguridad. Pero yo deseo que usted me acompañe y juntos, al estudiar esta porción de la Escritura, exploremos la esperanza segura. Y por lo menos 3 efectos de esta esperanza segura en nuestra vida. La primera de ellas forma paciencia. ¿Alguna vez usted habría podido pensar que la esperanza segura podría formar su paciencia? A veces pensamos que la esperanza segura es algo fácil de atrapar y que no implica otras cosas, sino sencillamente que nosotros tomemos la decisión. Pero veamos un poquito cómo el escritor sagrado aquí nos trae un ejemplo. ¿Quién está allí en el ejemplo de Hebreos? Abraham. ¿De quién se ha hablado que es el padre? De la fe, Y de quienes algunos han pensado que nunca tuvo una lucha de fe. Pero si recordamos de dónde salió Abraham, podríamos pensar y llegaríamos a la conclusión que es un hombre en el cual Dios formó fe. Dios puso fe. Pero el texto de Hebreos no nos está mostrando a Abraham para que nosotros pongamos nuestros ojos en Abraham. Porque normalmente lo que sucede para nosotros es que cuando vemos un personaje bíblico exitoso, nos aferramos del personaje bíblico. Y terminamos diciendo frases como, yo quiero ser como Abraham. Yo quiero tener un carácter como el de Abraham. Yo quiero caminar como Abraham. Pero amados, es un hombre común y silvestre, como cualquiera de nosotros, que halló gracia delante de Dios y con el que el Señor se propuso iniciar su pueblo y su propósito santo. Abraham en su momento no cumplió lo que Dios le había dicho y los mandatos que Dios le habían dado. Pero si releemos, por favor, volvamos a darle una mirada a los versículos 13 al 16, y si usted lo puede hacer después en su casa otra vez, releerlo y quizás en otra versión de su Biblia, usted va a encontrar algo bien esperanzador allí. Leámoslo. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado, ¿con qué? Con paciencia, habiendo esperado con paciencia. Esperanza paciente.
Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Lo que encontramos en esta porción de la Escritura, en estos versículos, es que no importa quién fuere. El Señor escogió a Abraham, pero no se trataba de porque era Abraham. Se trataba de Dios mismo. Y aquí hay algo bien interesante, bien interesante. Aquí la esperanza dada por Dios a Abraham está garantizada. ¿Usted recuerda cuando usted se sentía imposibilitado de que alguien le creyera qué le tocaba hacer? Jurar. Alguien le decía, yo no le creo, pero que sí, no, eso no es cierto. Se lo juro por Dios. Y ahí se acababa la discusión. Eso le servía a uno hasta con los papás. Uno iba delante del papá, papá, que mañana no tengo clase. Pero ¿cómo no va a tener clase que no mandaron nota? No tengo clase. Yo no le creo, voy a llamar a papá, vea, se lo juro por Dios. Y ahí el papá ya no volví a decir nada. Y es lo que está diciendo aquí la Escritura. Dios juró y juró por Él mismo. Y estaba poniendo la garantía en Él. Porque para todo hombre, cuando hay un juramento, se acaba la discusión. Y asimismo, el Señor bondadoso, conociéndonos, dice que jura por Él mismo. Pero ¿cuál es la expresión de su juramento? ¿Cómo juró Dios? ¿Cómo juró? Él dijo, ¿por Dios? No, porque Él mismo es Dios. ¿Cómo jura Dios? Lea por favor ahí el versículo 14. Ciertamente es el juramento de Dios. Ciertamente te bendeciré, Abraham. Ciertamente te voy a multiplicar. Ciertamente, de veritas, yo lo voy a hacer. No tengas duda, Abraham, de que eso va a suceder. La expresión dada allí como ciertamente trae tranquilidad, trae esperanza y confianza. Porque es Dios mismo diciendo, es de verdad que yo lo voy a hacer. Tienes que estar seguro que va a suceder porque yo lo he dicho. Pero cuando leía y estudiaba esta porción de la Escritura, me remitió a un acontecimiento en el inicio de la fundación del mundo. A ver si alguien la recuerda. Yo ya vi por allá a alguien meneando la cabeza. ¿Alguien la recuerda? ¿Dónde se dice ciertamente? ¿Dónde Dios le dice a otro hombre ciertamente? Génesis, Adán. Si comen de este árbol, ciertamente morirán. Es decir, allá el Señor también está, vea, se lo juro. Adán, vea, segurito. El juramento del Señor en el ciertamente. Podían comer de todos los árboles del huerto, aún incluido del árbol de la vida. Del único que no comerían, porque ciertamente morirían, sería del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y por qué será que lo prohibido es tan atractivo? ¿Por qué será que a lo primero que a uno le dicen no, uno está más tentado? Salga a jugar, pero no llegue después de las 7.
y a las 6:55 se ponía bueno el juego. Uf, era cuando mejor se ponía. Y usted estaba tentado a las 7. ¿Qué hago? ¿Qué pasaba cuando a usted le devolvían más de las vueltas en la tienda? Usted recibía las vueltas y usted sumaba. Uy, sobre esto. Ay, Señor me bendijo. Qué bendición. El Señor sabía que yo necesitaba esas platicas. Y lo malo es tan bueno. Y estamos tan atraídos a lo malo. Jóvenes, cuidado. Cuídense de no estar solos con su novio o su novia. Ay, pero es que solo nos damos unos piquitos tan ricos. Hombres, cuídense de lo que miran. Uy, es que se me van los ojos. Mujeres, tengan cuidado de no compararse. Uy, pero es que no le quedan bien los zapatos con la cartera. Y es tan atractivo. Es tan como que nos jala, ¿no? Es como un imán para nosotros. El juramento del Señor tiene la esperanza, y la esperanza dada por Dios a Abraham está garantizada en Dios mismo. Porque Dios jura por Él mismo. Porque no había alguien más grande por quien jurar. Era Él. Y la garantía se da por Él mismo. El seguro de la promesa está dada en Dios mismo. Lo que haría que se cumpliera la promesa es el amor de Dios a su nombre. Es el testimonio de Dios de sí mismo. Por lo tanto, lo que Dios prometió a Abraham no dependía de un simple mortal. No dependía de si Abraham salía solo y se alejándose de su parentela para ir a la tierra prometida. No dependía de que Lot se le hubiera pegado a Abraham. No dependía de que Abraham en el camino le dijera a Sara, venga, hagamos de cuenta que somos hermanos, y porque es que de pronto me pueden hacer algo. ¿Sí? Y no es que yo me ame a mí mismo, ni ame mi vida, no, sino que es que usted es muy linda. No dependía de Abraham lo que Dios había prometido. Dependía de Dios mismo. Dios haría que se cumpliera la promesa con Abraham o por encima de Abraham. Por lo tanto, este simple mortal serviría para los propósitos santos del Señor. El que había puesto una garantía divina era Dios y la cumpliría. La esperanza segura de Abraham reposaba en buenas manos, en las mejores manos, en las manos de Dios, el Eterno, el que cumpliría. Pero en los 25 años que se tardó el cumplimiento de la promesa, Dios formó la paciencia de Abraham. Porque en esa promesa, en ese juramento de Dios, le está diciendo, te voy a bendecir, pero también te voy a multiplicar. Y muy seguramente Abraham pensó, 75 años, estoy recibiendo una promesa y yo ya no tengo malos pensamientos con mi esposa. Y mi esposa anda con un abanico, échese y échese aire. Yo no sé si ella vaya a poder concebir. La etapa de vida de ese hombre lo hacía luchar con la promesa divina que Dios le había dado. Lo que él estaba viviendo en su realidad lo hacía decir, pero ¿cómo esto va a ser posible? 75 años. Mi esposa ha estado estéril por muchos años y ahora me va a multiplicar.
Y la esposa se le salió el carácter y dijo, vamos a ayudarle a Dios. Vamos a darle un impulsito. Agar, venga para acá. Acérquese a mi esposo. Si la promesa hubiera dependido de Abraham, ahí se hubiera culminado. Ahí se hubiera terminado. Porque lo estamos haciendo o lo está haciendo Abraham a su manera, en sus fuerzas, bajo sus posibilidades. Y no dependiendo quizás del Señor, de aquel que dio la promesa. Su carácter fue probado. Abraham tuvo desaciertos, tuvo caídas y algunas en caída libre. No asumió el rol que le correspondía asumir Abraham en muchas ocasiones. Abraham no lideró su hogar. Abraham permitió y se prestó para ayudarle a Dios a cumplir su propósito y su promesa. Aquí tenemos a un hombre que ha fracasado. Un hombre que ha dejado que el propósito divino que Dios le comunicó a él ahora se viera en el hilo. Pero gracias al Señor que la promesa no dependía de Abraham y la garantía segura, la esperanza segura estaría en manos de Dios por su juramento. Pero en medio de todos los fracasos de Abraham, ¿sabe qué resalta la Escritura? Un versículo. Y un versículo que aparece en varias porciones de la Biblia. Un versículo que está, o una frase, perdón, que está en Génesis 15, 6, que aparece en Romanos capítulo 4, versículo 3, y que también está en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y la Escritura afirma que creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Entonces no dependía de Abraham, de lo que hubiera hecho y de su largo historial convicto o sus grandes caídas. Dependía de lo que el Señor iba haciendo en Abraham y cómo utilizaba cada una de esas cosas que hacía Abraham para afianzar la fe de este hombre. Aquí encontramos al Señor buscándose y proveyéndose a sí mismo, como lo hizo también con Abraham. El Señor se proveyó de sacrificio para que su hijo no muriera. Y así se da. Por lo tanto, en medio de todos los fracasos, de las equivocaciones, en medio de no mantenerse firme, este hombre fue formado en paciencia. Y al esperar largamente y pacientemente, obtuvo el cumplimiento de lo que Dios había dicho. No sé en qué momento de su vida realmente Abraham aceptó al Señor. ¿En qué momento de su vida él realmente creyó al Señor? No lo sé. Solo el Señor lo sabe. Pero nos dejó el mensaje diciéndonos que este hombre creyó y esperó pacientemente. Pero para nosotros la paciencia no es la mayor virtud. Algunos querrán que esto ya termine. Y quizás estará esto formando su paciencia. Probablemente cuando usted está en su casa, hay cosas que también forman su paciencia. Y créame, eso es instrumento divino del Señor para formarle y formar su carácter. El Señor se va a proveer de lo que sea necesario para formar paciencia en nosotros. ¿Qué pasa contigo
y conmigo hoy. ¿Cómo ves esto que ha pasado y el ejemplo que el Señor ha puesto con Abraham en tu vida hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Le estás ayudando a Dios para cumplir su propósito en tu vida? ¿Le estás ayudando al Señor para que se cumpla su palabra? Quizás piensas que el Señor necesita un empujoncito para que suceda algo. Quizás quieres hacer las cosas a tu manera, en tu modelo, a la forma tuya, porque quizás crees que eso tiene garantías y prefieres no esperar, no ser paciente para obtener lo que el Señor tiene para ti. Aún el más piadoso de nuestros pecados refleja incredulidad y confianza en Dios. Aún el más piadoso de nuestros pecados demuestra y refleja incredulidad y falta de confianza en Dios. A veces pensamos que hay pecados piadosos. Señor, yo voy a hacer esto porque es que toca hacerlo. Y la piedad, y quizás con la piedad encubrimos el pecado detrás del pecado, hombres. ¿Recuerdan? Detrás del pecado hay otro pecado más grande. Y a veces piadosamente queremos encubrirlo, queremos taparlo. Queremos darle una maquilladita. ¿Qué pasa con tu vida hoy? Nuestra impaciencia nos llevará a meter la pata. Nuestra impaciencia nos va a llevar a desenfocarnos de lo que realmente es importante. Nuestra impaciencia y sobre todo nuestro deseo de alcanzar grandes propósitos y hacer las cosas a nuestra manera nos llevará a estar por fuera de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros ha considerado algo más importante, pero sobre todo Dios está trabajando en cada uno de nosotros para formar a Cristo Jesús. La paciencia debe entenderse, o debemos entender la paciencia como la paciencia de espera, o como lo define Samuel Pérez, la largueza y constancia. Es eso que toma tiempo, pero que además requiere que se sea constante, que se mantenga. Y quizás nosotros estamos esperando en nuestros trabajos de nuestros hijos con paciencia que se forme al Señor. Pero quizás esperamos de nuestros trabajos que en algún momento dé un fruto mayor. Pero ¿y qué pasa con lo que el Señor está formando en cada uno de nosotros? 25 años estaba Abraham esperando. Abraham tuvo que aferrarse a lo que creía del Señor para poder esperar 25 años por ver multiplicada su familia. Por tanto, amados, Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir lo que ha prometido. No busques ayudarle al Señor, Él no lo necesita. Pero lo que sí dependerá de nosotros es cómo esperamos, la forma en que vamos a esperar el cumplimiento de la promesa del Señor. Con amargura, es que el Señor me lo prometió y yo voy a esperar eso que quién sabe cuándo pase. O con gozo y alegría al saber que se cumplirá la palabra del Señor. Recuerda, el cumplimiento no se soporta en tus manos, se soporta en las manos del Señor.
pero tú decides cómo esperar largamente y pacientemente. Si con gozo o quizás esperar el cumplimiento de su promesa con amargura en tu corazón. Lo que de Dios depende, Él lo hará y lo obrará. Por lo tanto, depende de Dios. Por lo tanto, conozcamos juntos a Cristo Jesús y permitámonos ser guiados por el Espíritu Santo. Vivamos por Dios y para Dios, aquel que asegura y transforma nuestras vidas pacientemente. Porque aun cuando nos equivoquemos, Dios volverá a empezar y tendrá paciencia para tratarnos una y otra y otra y otra vez. Él sí está pacientemente esperando a que le creamos y con firmeza entonces haya fruto en nuestra vida. Pero aquel que asegura nuestra esperanza y nos forma en paciencia también nos anima. Y este es el segundo punto. Acompáñenme al segundo punto y veamos cómo nos da ánimo la esperanza segura. Si usted nota, versículo 17, el autor vuelve a retomar el tema del juramento. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Todavía están aquí? ¿Sí? Vuelve a retomar en el versículo 17 el tema del juramento, ¿verdad? Sí, dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso ¿qué? Un juramento. Es decir, puso en medio de la promesa y de quien debería cumplir la promesa, un juramento. Pero lo interesante aquí, amados, es que habla de la inmutabilidad de la promesa de Dios. Un carácter o un atributo que solo podríamos dárselo a Dios. ¿Cuántos hombres aquí tienen barba o les sale algunos pelitos aquí en la cara? Varios, ¿verdad? Y toca para algunos cada tercer día, otros cada segundo y otros casi que todos los días estarse. Pues eso habla de que no somos inmutables. Eso habla de lo cambiantes que somos. Eso habla de cómo nosotros no permanecemos siendo el mismo o los mismos. Y aunque a usted le digan en el deseo de su cumpleaños, no cambies nunca, dígale, es imposible no cambiar. Y aunque alguno vea una foto hoy de hace 20 años y le digan, oiga, no ha cambiado nada, no le crea. Usted sabe que sí ha cambiado. Usted sabe. Quizás para hacerle sentir bien o mejor se hace esto. Pero aquí el Señor está hablando de su inmutabilidad y de la forma en como Él mismo, en su carácter inmutable, ahora lo que Él hace y dice, tiene ese mismo carácter. Entonces la promesa de Dios no solo era algo que estaba resguardado por Dios mismo, sino que además tenía un carácter de inmutabilidad. No cambiaría su promesa. Seguiría siendo la misma, independiente de lo que Abraham hiciera o dejara de hacer, independiente de lo que nosotros hoy aquí hagamos o dejemos de hacer. La promesa del Señor seguirá siendo la misma y se cumplirá para fines de sus propósitos divinos. Y Él ha prometido y ha comenzado una buena obra en cada uno de nosotros y la llevará hasta el día de Jesucristo. No depende de nosotros. Él lo hará y se servirá de cualquier cosa para cumplir su promesa.
Él ha dicho que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No depende de nosotros. Él lo hará y se servirá aún de las piedras o las burras para hablar su palabra. Pero lo que hace doblemente segura esa esperanza, versículo 18. Dice, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Perdón. Hebreos. Autor de Hebreos. Perdón, un momentico. ¿Cómo así que por dos cosas inmutables? Uno. Y dos, ¿cómo así que para que sea que imposible que Dios mienta? ¿Cómo así? ¿Estamos aquí? ¿Alguien? ¿Alguna idea posible de las dos cosas inmutables? Dios y la promesa. No, porque la promesa la hace Dios. La paciencia, no. Primero, que es Dios quien hace la promesa. Dios es el que habla la promesa. Entonces ya es seguro porque tenemos un Dios fiel, un Dios que lo que dice, lo cumple. Entonces, lo primero inmutable es que es Dios quien da la promesa. No es cualquiera. Dios da la promesa. Pero lo segundo inmutable es que Dios ha jurado por Él mismo que la promesa se va a cumplir. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas? Uno, que Dios fue el que dio la promesa. Y dos, que Dios juró por Él mismo que se cumpliría esa promesa. Es que se pone un seguro como si no estuviera asegurado. Y ahora el escritor nos dice para que sea imposible que Dios mienta. ¿Qué es lo que hace imposible que Dios mienta? ¿Que juró por Él mismo? Que es Dios. No es el juramento. Dios no tenía que jurar para asegurarse de cumplir su promesa. Es que se cumple la promesa porque Él es Dios. Y lo que es imposible para Dios es mentir, es negarse a Él mismo. Pero amados, a veces nosotros nos estamos aferrando a promesas por ahí. A promesas que no son del Señor. Y las ponemos en boca del Señor. Amados, nosotros a veces estamos tratando de reclamarle a Dios sus promesas. Y he escuchado oraciones y aún personas en consejería diciendo, es que Él me prometió y tiene que cumplirme. ¿Quién somos para exigirle al Señor el cumplimiento de su promesa? No puedes andar diciéndole a Dios, te reclamo esa promesa, Señor. Te reclamo eso que una vez dijiste. Usted lo único que debe hacer junto a mí es postrarse y decirle que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el carácter del siervo de Cristo. Esa es la esperanza segura. Doblegar nuestro corazón y aún lo que creemos que esté sujeto a la palabra del Señor. Cuidado con lo que hacemos, porque vea bien lo que dice después de lo imposible de que Dios mienta. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos a la esperanza puesta de delante de nosotros. No nos podemos aferrar a algo que no ha dicho el Señor.
Es que el Señor me dijo que me iba a dar esa casa. Es que el Señor me dijo que me iba a ganar tantos millones. Es que el Señor me dijo que yo iba a ocupar un lugar de poder. Es que el Señor me dijo que yo iba a hacer esto y muchos estarían por debajo de mí. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque no he leído el primer pasaje donde diga que el Señor le promete a alguien casa, o donde el Señor le dice que compre tal carro. No lo he leído hasta aquí. Cuidado con aquello a lo que nos aferramos. Cuidado con aquello en lo que nos refugiamos. Porque evidentemente nosotros nos podemos aferrar a la promesa de Dios y lo que conocemos de Dios. Nos podemos refugiar en su promesa con ánimo, con esperanza, con confianza y firmeza. Porque quien lo dijo es Dios mismo. Solamente quienes creen, escúchese bien, solamente quienes creen en Dios y le creen a Dios son considerados refugiados de la esperanza divina, eterna y segura de Dios. Porque el mismo versículo 18 nos está diciendo que los que han buscado refugio, y sabe, cuando hablamos de este tema de refugio, viene a mi mente todos estos campos de refugiados que hay alrededor del mundo. Los grandes campos y los países que hoy refugian a muchos que han huido porque no han encontrado seguridad. Dios, a través del escritor sagrado, nos anima a refugiarnos. Y el sentido de este término en el griego es para aquellos que huyen de la inseguridad, para aquellos que no tienen consuelo ni una promesa, para aquellos que están realmente y se sienten inseguros. Esos son los que huyen. Refugiarse para encontrarse en un lugar favorable, para encontrarse en un lugar seguro. Lo que hoy vemos muchos con el tema de Ucrania. Lo que hoy vemos con Gaza, Israel. Lo que hoy vemos en nuestra Colombia. Personas corriendo para refugiarse en un lugar seguro. Y ese ambiente me da una perfecta ilustración. Ahora para los términos celestiales y espirituales. Quizás a veces nos creemos muy machitos peleando contra el pecado. No, yo me voy a quedar aquí porque yo no voy a hacer eso. Y el que crea estar firme, mírese que no caiga. Y terminamos cayendo. Es que aquí el sentido de la frase es: si tú estás vulnerablemente tentado por el pecado, huye y refúgiate en el Señor, en el lugar seguro del Señor. Los que han buscado, los que buscan el refugio en el Señor. Amados, nosotros en pocas ocasiones quizás buscamos refugio en el Señor. Y buscamos refugio en nosotros mismos. Buscamos refugio en otros amigos, en compañeros. Y no está mal que le digamos a otro: ora por mí. Pero el refugio perfecto y seguro nos lo va a brindar el Señor y su palabra. Nosotros debemos vivir para Cristo. Y esta ilustración de la realidad social también ilustra lo que vivimos en el mundo espiritual. Para aquellos que hemos vivido el terror de saber cómo es el pecado. Para aquellos que hemos vivido y nos hemos identificado porque conocemos que es vivir en la muerte de este mundo. Para aquellos y solo para aquel que es consciente de la inseguridad o de la vulnerabilidad de su vida.
Solo para ellos es que se hace consciente la necesidad de buscar refugio. Aquellos que han batallado por años con drogas, con alcohol, aquellos que han batallado con promiscuidad, aquellos que han batallado con la infidelidad, aquellos que batallan y han experimentado cómo el pecado ha terminado con sus hogares y ha terminado con su vida. Solo estos son los que realmente buscan el refugio, buscan ser animados por el Señor. Y esa es la forma en que el Señor nos anima hoy. Quienes huimos de los principios, la ética y los estándares de este mundo. Quienes huimos de los discursos que este mundo nos otorga y buscamos refugio en la esperanza segura que nos da el Señor. Para quienes hemos creído a Dios, nos anima a saber que el lugar seguro está en Dios mismo. Tiene que ver con la certeza y la firmeza con la que crees a Dios. Estar refugiado tiene que ver con la práctica y los frutos que hay en tu vida. Estar allí bajo el resguardo del Señor tiene que ver con un genuino arrepentimiento, con un cambio drástico de la forma de vivir. Tiene que ver con los familiares, con hombres, con mujeres. Tiene que ver con jóvenes que viven lo que la Escritura afirma. Tiene que ver con hombres que pastorean su hogar y no lo ceden. Tiene que ver con hombres que aman a sus esposas y mueren a sí mismos por ellas y las santifican. Tiene que ver con mujeres que deciden criar a sus hijos y no descuidan o delegan esta función a familiares. Tiene que ver con mujeres que respetan a sus esposos y se sujetan a ellos, como Cristo estuvo sujeto al Padre Celestial y a su voluntad. Tiene que ver más con jóvenes que honran y respetan y obedecen a sus padres. Jóvenes que viven noviazgos en santidad. Jóvenes que le dicen no al consumo de drogas y de alcohol. Jóvenes que aman y obedecen y siguen a Dios. Tiene que ver más con personas y familias que le dan la gloria a Dios y hacen discípulos, enseñan la palabra y son enviados para compartir la esperanza segura del libertador, del salvador, del santificador. La promesa de Cristo Jesús encarnado, muerto y resucitado para salvación de la humanidad. ¿Dónde estás tú hoy refugiado? ¿Cuál es tu lugar seguro que te brinda confianza? ¿En dónde tú estás caminando en seguridad? ¿En el dinero? ¿En el poder? Y hasta aquí hemos visto que el Señor forma paciencia y da ánimo. Pero el tercero y último es el que el Señor da seguridad. Versículos 19 al 20. Y el tiempo allá no se movió. Por último, pero no menos importante, el autor aquí está ilustrando la manera segura en que un ancla es para un barco. Lea allí conmigo, por favor. Tenemos como ancla del alma, y eso lo puede traducir como ancla del ser o ancla de la personalidad, una esperanza segura y firme. Y es de aquí que surge el título de la predicación. Y que penetrará hasta lo más, y que penetrará hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros
como precursor hecho según el orden de Melquisedec. Nuevamente hay dos aspectos importantes aquí: el ancla y el barco. El ancla esperanzadora y segura es la promesa de Dios, es Dios mismo. Y nosotros somos el barco, donde las olas pegan, donde el viento mueve, donde vienen las tormentas contra el barco. Pero lo lindo de esta porción, de esta última porción, es que aunque el barco sufra grandes embates de las tormentas, del agua, del viento, si su ancla está firme, entonces no se moverá, no se perderá. Y es tan lindo y tan interesante que nos recuerda que realmente nuestra esperanza segura y firme está en Dios. Y Dios mismo es nuestra ancla. Dios mismo es la confianza y la esperanza segura. Efesios capítulo 4, versículo 4 dice: los niños son llevados por cualquier viento de doctrina, de enseñanza. Y entonces nosotros parecemos niños, porque cualquier enseñanza nos mueve, cualquier viento de doctrina nos confunde, cualquier cosa nos podría venir y podríamos estar desesperanzados. La esperanza se fundamenta, se afianza en el Señor mismo. La esperanza segura del creyente es mucho más que bendiciones de Dios, más que promesas de Dios, es más que servir en cosas a Dios. La promesa y la confianza, la estabilidad no está por cuanto Dios ha hecho promesas. No está por cuanto Dios nos bendice. No está por cuanto le servimos a Dios. La firmeza y el ancla segura está para el creyente, porque la esperanza segura del creyente es Dios mismo. No la bendición, ni la promesa, ni el servicio. Déjeme repetirlo. La esperanza segura del que le cree a Dios es Dios mismo. No se satisface solo con las bendiciones de Dios o con las promesas de Dios. Se satisface con Dios mismo, con vivir y agradar a Dios mismo. Las promesas, las bendiciones nunca podrán suplir una verdadera, genuina y redimida relación de Dios con el hombre. Las bendiciones y las promesas que Dios te da nunca van a suplir una relación genuina y transformadora o redentora de Dios mismo. Y esto fue lo que Pablo enseñó. Colosenses 1:27. Y Pablo dijo: la esperanza del cristiano es Cristo. La esperanza del cristiano es Cristo. Y esto es acorde al versículo 20. La esperanza del creyente, la esperanza para aquel que no cree, es Cristo Jesús, aquel que penetró al lugar santísimo para ser representante de la humanidad, aquel que se puso en medio como el juramento para ser el vínculo seguro entre el Padre y nosotros. Jesús es la esperanza segura. La esperanza del creyente es Cristo Jesús. No nos quedemos solo saboreando las bendiciones. No nos quedemos esperando solo las promesas. Disfrutemos el día a día
de intimidad y de redención con Dios y Cristo Jesús. Esa es nuestra verdadera esperanza. Por lo tanto, amados, Cristo es nuestra esperanza segura y nuestra más segura bendición. A Cristo no solo comunicamos, sino también a Cristo vivimos cada día de nuestra vida. A manera de aplicación y para concluir, que conocer a Dios más y más aliente tu paciente espera en medio de la situación que vives. Que el conocer a Jesús todos los días aliente y anime esa paciente espera de lo que Dios está haciendo en tu vida. Segundo, que esta semana en medio de tu día cotidiano, el Señor Jesús sea tu ánimo, tu lugar seguro, tu refugio y tu esperanza. No busques otra cosa. No pongas tu confianza en otra cosa. Y tercero y último, que esta semana al evaluar tu vida, al meditar en la palabra de Dios y orar en el nombre de Jesús, puedas decidir poner como ancla firme de tu vida a Cristo Jesús por encima de las bendiciones que Él te pueda dar. Inclina tu rostro y oremos. Y conforme a lo que has escuchado hoy de la palabra del Señor, conforme a lo que el Señor hoy nos ha hablado a cada uno, entonces busque esa intimidad con el Señor. Y si hay algo que confesarle al Señor, hágalo. Quizás usted tiene que decirle: Señor, mi confianza no ha estado en ti. Señor, quizás yo solo me he quedado disfrutando las bendiciones. Quizás yo solo he esperado que tú cumplas tus promesas. Y disfrute por un momento la presencia del Señor. Disfrute por un momento el saber que su mayor refugio y seguridad se llama Cristo Jesús. Disfrute la presencia misma del Señor. No le pida nada. No le pida nada. Tan solo disfrute de la presencia del Señor. Refúgiese en el Señor frente a su realidad de vida. Señor, y aquí estamos como tus hijos. Ay, Señor, qué duro es cuando formas paciencia en nosotros. En nosotros que somos tan impacientes. En nosotros que quizás queremos algo rápido y salir del paso. Qué difícil es, Señor, cuando pasan años y tú sigues formando lo mismo en nosotros, día tras día. Y pareciera que nosotros no quisiéramos dar el brazo a torcer. Más bien quisiéramos torcerte el brazo a ti con nuestras oraciones. Más bien quisiéramos que tú hicieras nuestra voluntad. Pero Señor, permítenos esperar con paciencia, estando constantemente delante de ti. Permítenos esperar con sacrificio, con entrega, con renuncia al yo. Permítenos esperar en ti, Señor. Permítenos ser animados por tu palabra, Señor. Que realmente podamos ser animados al saber que tenemos un lugar donde podemos ir a refugiarnos en estos tiempos tan inseguros, en la desconfianza que quizás se genera en el hogar o con la familia.
que hay un refugio seguro cuando nuestros hijos deciden tomar caminos diferentes al que quizás hemos enseñado por años. Que hay un refugio seguro para cada mujer que espera ver a su esposo doblegado delante del Señor, asumiendo su rol. Que hay un lugar seguro para cada esposo que ve a su esposa embolatada en muchas cosas y abandonando el privilegio que Dios le ha dado con sus hijos. Que hay un refugio, Señor, cuando el dinero escasea, cuando las proyecciones fallan, cuando los negocios no se cierran. Que hay un refugio seguro cuando aún la propia salud falta. Señor, anímanos al saber que hay un lugar seguro y confiable para nosotros, y eres tú, Señor. Permítenos estar bien aferrados al ancla de la esperanza verdadera que es Cristo Jesús. Permítenos no añadir ni quitar de tu palabra, Señor. Permítenos creer en tu palabra tal cual está. Permítenos creerte a ti, Señor, más que creer en ti. Permítenos creerte a ti y caminar en principios, valores que tu palabra profesa, Señor. Aquí estamos como tus hijos y te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Guíanos, Señor, hacia ti. Encamínanos hacia ti como lo hizo Cristo Jesús, como puente de reconciliación entre la humanidad y la divinidad. Conduce nuestros pensamientos hacia la dependencia absoluta de ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos y permítenos vivir gozosamente al saber que tú estás formando nuestras vidas. A ti te damos la gloria, Padre. A ti te damos la honra, porque tú eres la esperanza más segura que tenemos, porque tú eres lo más seguro que tendremos mientras vivimos en este mundo y cuando pasemos la eternidad contigo. Tú eres, has sido y serás lo más seguro para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.